Para la correcta reflexión de este tema sobre la realización de la persona o también la autorrealización personal, voy a comentarles dos ideas muy generales. Una que está directamente implicada en la realización de la persona, qué elementos, qué implicaciones tiene, y también la opción fundamental. Darles mayor explicación sobre la importancia que tiene esto en nuestras vidas, en nuestra búsqueda de una realización auténtica. La autorrealización personal expresa las elecciones fundamentales de nuestra vida. Cuando les digo elecciones fundamentales, significa que aquí estamos involucrando la inteligencia y la voluntad. Recuerden, mi inteligencia me ayuda a darme cuenta de mis opciones, de las mejores opciones, porque siempre vamos a tener buenas y malas opciones. Entonces la inteligencia me ayuda a discernir qué opción me conviene más. Cuando ya tengo de manera más clara unas opciones reales, factibles, que se pueden realizar en mi vida, entonces entra la voluntad para elegir la más conveniente de entre ellas, las que yo creo que son las mejores, pero no puedo tomar todas las opciones. Empiezo a tomar aquellas que son fundamentales, opción fundamental, por eso veían así en el video. Y por otro lado, la elección fundamental. La opción es antes de elegir, obviamente, y una vez que ya hemos elegido, se vuelve un proyecto vital. Esto es muy muy importante. La realización de la persona entonces implica elecciones fundamentales, tener opciones auténticas y posteriormente pues elegir la más conveniente. Y así se va a generar el proyecto vital. Y esto de vital, esta palabra, pues toma mucha fuerza no solamente en un ámbito o en una esfera biológica, sino que utilizando ya la metafísica de la persona, la vitalidad es darle vida a todo mi ser, vida a mis dimensiones, o darles, esta palabra yo creo que es la clave, darle significado a todas mis dimensiones a raíz de elecciones fundamentales o de algunas opciones fundamentales. Me van a permitir que mi vida tenga un gran sentido, un sentido profundo, auténtico, realizable, que me va a proveer, digamos, de esa energía, de esa motivación, de ese entusiasmo, de esa esperanza, puesto que he definido a través de mi inteligencia y mi voluntad que esa opción, eso que elegí, va a traer lo mejor para mi vida. No hay muchas opciones fundamentales, realmente en nuestra vida no hacemos muchas elecciones fundamentales, son contadas, tal vez 4, máximo 6, porque es imposible llenarnos de opciones fundamentales o de elecciones esenciales. Son pocas realmente: formar familia, una profesión, un estilo de vida, una vocación, de esa manera, ¿no? Se pueden ir definiendo. A veces hay circunstancias muy concretas que te exigen en ese momento tomar una decisión que te puede marcar toda la vida, ¿no? A lo que voy con esto es que a veces pasan situaciones en nuestras vidas que irrumpen de manera fuerte, de manera trágica, y exigen nuestra inteligencia y nuestra voluntad y nuestra libertad a todo lo que, a su máxima potencia, digamos, puesto que se requiere una respuesta inmediata. Dentro de un panorama normal, pues tú vas viendo, vas analizando el día a día hacia dónde quieres dirigir tu vida. Y entonces es ahí donde puedes tener una gama de opciones que te van a ir permitiendo discernir cuáles son las mejores opciones y cuáles son las que pueden ser elegibles o factibles. Las elecciones fundamentales, como les decía anteriormente en otros temas, siempre van a ir de la mano
con una relación social. Mi proyecto vital, mi sentido de vida, aunque ahorita no es el tema propiamente del sentido de vida. ¿Cuál es mi sentido de vida? Todavía no hemos llegado a ese tema, pero ya estamos rozando ese tema. Entonces ya lo vamos a ir introduciendo cada vez más en las explicaciones. Como el proyecto vital, que está sostenido por estas elecciones fundamentales, también le van a dar fuerza al sentido de vida, ¿no? Al estar yo tranquilo en mi conciencia que aquello que he elegido para mi vida es lo más conveniente y que esa dirección que he tomado le va a dar sentido a todos mis actos, o mis actos le van a dar sentido a esa dirección. Es una situación que está intercomunicada, pero es muy importante recalcar que mi realización, mi autorrealización personal asume de cierta manera y en un grado alto una relación social. El proyecto vital o el sentido de mi vida no es una construcción exclusiva, encerrada en los límites de mi propia experiencia, de mi propio sufrimiento, de mi propio anhelo o deseo, aunque estemos hablando a un nivel íntimo, subjetivo, existencial. Aunque esto me pertenece a mí, es porque es mi proyecto, porque es mi elección fundamental, porque es mi vida. Aún así, en este término de íntimo, subjetivo, existencial, está lejos de cerrarse a un estado meramente contemplativo, o sea, que solamente esté contemplando mi ser, contemplando mi dirección, contemplando mi proyecto de vida, contemplando mis elecciones. Fuera de esa autocontemplación, tenemos la potencialidad a través de esas elecciones o de esas opciones o de ese proyecto de vida. Tenemos la potencialidad de expresarnos. Les voy a decir dos palabras que no hemos utilizado mucho, pero aquí ya tenemos que irlas añadiendo a nuestro vocabulario antropológico. Es una potencialidad de expresarnos proactiva y prosocialmente, es decir, de manera que está dirigida mi dirección de manera activa, no es una contemplación pasiva. No podemos quedarnos en una realización encerrados y aislados, ¿ok? En un silencio existencial, sino que mi propia vitalidad en cuanto a mi proyecto de vida tiene una naturaleza proactiva, mueve, es dinámica, es como la fuerza de la ola que va irrumpiendo la estabilidad o la pasividad del mar. Llega esta ola, esta fuerza, y entonces es cuando se vuelve mi proyecto de vida un impacto a la sociedad, porque es prosocialmente. Mi proyecto de vida muy íntimo y muy subjetivo, porque me pertenece a mí, porque de mí surge ese querer ser. Entonces lo que sucede es que de manera directa o indirecta, aunque no me dé cuenta, voy a realizarme en relación a los demás. Y así se va construyendo un sistema o un tejido, o la famosa palabra que utilizaba Ortega y Gasset, la textura social. Es decir, todos tenemos como un hilo, y en el momento que vamos trazando nuestro proyecto de vida, vamos armando esa tela, ese lienzo, digámoslo así, de proyectos interconectados, involucrados, vinculados. Lo importante de este tema de la realización de la persona es que la asunción de unas u otras expresiones de algunos valores van a determinar la forma del cómo y del significado que le vamos a dar a nuestros problemas existenciales y vitales en el día a día, en la rutina. ¿Ok? Esto es muy importante. No nos podemos separar de lo que sucede a nuestro alrededor. Esta situación muy concreta de esta pandemia
claro que está afectando de una u otra manera nuestros proyectos vitales. A cierta medida, a cierta forma, con cierto grado en que nos involucremos en esta situación, algunas personas estarán más, médicos, creo que es el ejemplo más claro, como los médicos ahorita su proyecto vital, su profesión y su vocación del servicio al enfermo, pues se ve de una manera exigente. Se exige que den lo mejor, incluso ustedes ven, saben, al ver noticias o a lo mejor tienen algún familiar, no lo sé, donde pues el médico tiene que decidir entre su propia familia y el paciente, o entre su propia salud y la salud del paciente. Y esto está fundamentado, su decisión de si prefiero una u otra cosa va a estar sustentada en esto que les acabo de decir, cómo vivir de la experiencia cotidiana, del día a día, de la rutina. De esto depende qué significado le des. Por eso la realización de la persona tiene que ver mucho con el cómo vivir y el significado que le das a las experiencias. Esto es muy muy importante. Entre más le des un significado humano a tus experiencias, va a garantizar una realización digna. La vida de cada uno de nosotros como individuos y nuestro contexto social, natural o cultural tienden a realizar una proyección en la construcción del mundo social, en el proceso de alcanzar nuestra autorrealización personal plena. Yo les comparto, para comprender bien esta explicación que les doy, creo que hay confianza, se los puedo compartir para que vean cómo una decisión o una elección fundamental personal no se puede separar de esta realidad de mi entorno social. En mi entorno social voy a encontrar la plenitud existencial, voy a encontrar mi realización personal. Yo, si Dios lo permite, yo dejaré de trabajar en el IES en este semestre. Terminando los exámenes, pues ya finalizo mi experiencia por la universidad, si no pasa otra cosa distinta, y en agosto reingreso al seminario conciliar para la formación sacerdotal. Es una elección y una opción fundamental donde va a dirigir mi vida en cuanto al sacerdocio, en cuanto a una vida que muy muy específica, con un estilo de vida muy propio. Y pero esta vocación no es que yo solamente me contemple como un sacerdote, sino que debo de contemplarme en el servicio a los demás, en un servicio al prójimo, en una en una proximidad de persona a persona, un sentido real del sacerdocio, que mi inteligencia me ayuda a comprender qué es lo que implica una vida sacerdotal, qué renuncias tengo que hacer, qué cambios darle significado o resignificar esta vida sacerdotal para que se vuelva el sustento de mi proyecto vital. Pero les vuelvo a repetir, si no existiera el prójimo, si no existieran las demás personas que conforman la iglesia, pues el sacerdocio no tendría algún sentido, puesto que el sacerdocio, su mayor sentido es el servicio a los demás, de maneras muy concretas, obviamente desde la parte religiosa, espiritual, y claro que hay también una gama extensa de un servicio social a la comunidad. Entonces, de esta manera yo me realizo como persona, pero sabiendo que mi plan o mi proyecto vital está implicado directamente el otro. En las condiciones de complejidad humanas o de esas relaciones sociales, subjetivas, interpersonales del mundo de hoy también, o sea, de cómo está estructurado el mundo, cómo se mueve el mundo, dónde estoy yo en el mundo,
quién soy yo en el mundo, toda esta complejidad, todo este análisis que podríamos llevarnos horas y horas analizando. Pues hay grandes orientaciones de estilos de vida. O sea, en una situación política, en una situación de salud, en una situación de justicia, en una situación como en el caso que yo les compartía, espiritual, religiosa, y en fin, toda esta gama o complejidad del mundo abre las posibilidades también para que tú busques ese proyecto en el cual tú te vas a sentir y a saber que te estás realizando, porque la misma complejidad del mundo te invita a que generes un estilo de vida propio, no falso, no que andes imitando y copiando a otros. Aunque sea la misma profesión, la misma vocación, tú le vas a dar el significado. Si tú en tu proyecto vital es formar una familia, es tener un hogar, es tener hijos, es compartir una vida con una persona toda la vida, entonces, aunque haya muchas familias, pero tú le vas a dar un significado a tu propia familia. ¿Sí me explico? Creo que es muy claro. Hay en este mundo hay conflictos y por eso se vuelve complejo, y a la vez gracias a ese conflicto que tiene el propio mundo entre la espiritualidad, la trascendencia, la solidaridad, la dignidad, contra el materialismo, contra el consumismo, contra el egocentrismo y a veces hasta la sumisión que muchas personas permiten. Todas estas expresan dos direcciones contrapuestas entre el ser y el tener. Y aquí con esto acabo esta primera parte de la idea de la realización de la persona, porque la realización de la persona es en el ser, no en el tener. No porque yo tenga significa que me he realizado, sino en el ser. Por eso, en la dignidad está el ser, en la espiritualidad está el ser, en la solidaridad está el ser, en la trascendencia está el ser. Cuando lo contrapongo contra el materialismo, pues es el tener. El consumismo es el tener. El egocentrismo es el tener. Entonces, si se dan cuenta, si tú quieres evaluar, si te estás realizando, si estás caminando hacia ese proyecto vital realmente y no te estás engañando, pregúntate si estás volviéndote o convirtiéndote en eso que quieres ser, o solamente estás acumulando cosas, o solamente estás teniendo cosas. ¿Ok? Puedes tener títulos, puedes tener reconocimientos, puedes tener X cosas, llámalo como tú quieras, pero si no te has vuelto en el ser eso que en un momento dado, hace un año, 2 años, no sé, lo visualizaste y dijiste, esto es lo que yo quiero para mi vida, entonces si no te estás convirtiendo en eso, estás cayendo en el tener y tu realización personal no la estás alcanzando, y muy posiblemente estés en un egocentrismo. No significa que seas mala persona ni nada, pero estás pensando por la misma complejidad del mundo solamente en ti, en el tener. Y aquí podemos meter otras cosas, ¿no? A veces es el miedo, la ansiedad que te lleva a pensar solamente en ti mismo y no querer soltar y no tener ese acto de fe en las personas o en la vida misma, no tener esa esperanza, no tener esa apertura, sino todo lo contrario, te vas cerrando, aparentemente muy social, pero en tu intimidad, pues entonces ahí es donde se está reflejando que tienes una actitud del tener y no te estás convirtiendo en lo que tú realmente quieres. Respecto a la opción fundamental es una decisión o te lleva a tomar la decisión más explícita que puedes decir. O sea, es algo con demasiada claridad, demasiada luz en tu entendimiento. No es algo confuso. Si está confuso, si tienes miedo en elegir eso, cuidado, no es todavía el momento de elevarlo a una opción fundamental. La opción fundamental es explícita, y es explícita porque la has comprendido, porque la has visualizado, porque ya la quieres.
¿sí? Por eso la haces explícita, no la escondes, no la estás reconfigurando y adornando, solamente sabes que eso es lo que tú quieres ser y listo. La opción fundamental es el núcleo más importante de la persona humana, porque es una elección, porque te lleva a una elección global con respecto al objeto y a la realidad. Una opción que se encuentra en cada acto que vas eligiendo. Es como una opción universal que todos los actos pequeños o todos los fines particulares se ordenan al fin universal, que en este caso sería la opción fundamental. La opción fundamental es tu fin universal y todos los actos que vas a ejecutar van a ir en dirección a cumplir con esa opción fundamental, porque es la que engloba todos tus actos y le dan sentido a tus actos en dirección a esa opción fundamental o a ese proyecto vital.